Buenas noches, señores estudiantes, ¿cómo están? Siendo las 8:40, vamos a empezar la clase. Esta semana nos ha tocado ver sobre el registro único del contribuyente. ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de registro único contribuyente? Todos pensamos en el SRI, ¿verdad? La persona que nos cobra impuestos, cómo nos cobran los impuestos, pero el registro único de contribuyentes es el documento que habilita que nuestra actividad económica. ¿Ya? El registro único de contribuyentes, más conocido como RUC, es el instrumento base utilizado por el Servicio de Rentas Internas, es decir, el SRI, para identificar a los contribuyentes, es decir, las personas naturales o jurídicas que tienen obligación de reportar información sobre sus actividades económicas y si cumplen con ciertas normas para pagar sus respectivos impuestos. Entonces, cuando hablamos de RUC, hablamos, por ejemplo, de un registro en el cual mantienen todos los datos, pero en vez del registro civil de toda nuestra información personal, el SRI mantiene toda la información económica, en este caso, del contribuyente, es decir, de la persona que saque el RUC. El RUC lo podemos asemejar como, por ejemplo, con la cédula, ¿ya? Es decir, yo voy a mi registro civil, entrego mis datos, me dan mis credenciales y ya tengo mi identidad. El SRI es igual. Me acerco al SRI, presento mi cédula y ellos me emiten ¿qué? Un RUC. El RUC es mi comprobante donde están mis datos personales y mi actividad económica a la cual yo me voy a dedicar. Más las obligaciones que yo voy a tener que asumir por mi actividad económica. El RUC corresponde a un número de identidad para todas las personas naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en forma permanente u ocasional, o que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deben pagar un impuesto, lo que mencionábamos anteriormente, que nuestro RUC va a ser nuestra identidad, pero ¿dentro de qué? Dentro de las actividades económicas, ¿verdad? El RUC registra la información relativa al contribuyente. Todas las personas naturales o jurídicas que realicen una actividad económica dentro del territorio ecuatoriano están obligadas a sacar el RUC, ¿ya? Cualquier actividad que sea, por más pequeñita que ésta sea, debe ser supervisada por el SRI. Y una vez que éste sea supervisada, ya el SRI tiene nuestra identidad, nos monitorea y ve qué tipo de actividad tenemos. Y en base a eso pagamos ¿qué? Impuestos. A todo contribuyente que se inscribe en el RUC, el SRI le asignará un número de registro de acuerdo al tipo de contribuyente, es decir, nuestro número de identidad. Las personas naturales se refiere a aquellas personas naturales que realizan actividades utilizando sus propios nombres. El RUC corresponde a su número de cédula de identidad, añadiendo al final los números 001. Mientras que las personas jurídicas con o sin fines de lucro se hacen aquellos emprendimientos que realizan actividades utilizando ya nombres diferentes a los de los dueños. En este caso, el RUC es un número de 10 dígitos creados por el SRI que ya le otorga el código y los números iniciales correspondientes a la clasificación de la provincia. En este caso, cuando a nosotros nos emiten nuestro RUC, nuestro número de identidad, si somos personas naturales, va a ser nuestro número de cédula más 0001, más 001. Y si somos personas jurídicas,
nuestro número de identidad será asignado por el SRI más nuestro 001 y tomando en cuenta que esta asignación corresponderá según el dígito de la provincia donde nos encontremos. ¿Qué requisitos necesitamos para la obtención del RUC o para sacar el RUC? Para la apertura del RUC, siendo personas naturales, necesitamos el original de la copia de la cédula o el pasaporte, si es que en este caso son extranjeros, el original de la papeleta de votación, la copia de algún servicio básico y en el caso de querer registrar con una actividad profesional, el título que lo avalide. Ya, por ejemplo, a los artesanos, el certificado que emite la Junta de Defensoría de Artesanos. Los contadores, en este caso, el título registrado en la CENESID. El contador bachiller, también el título registrado en la CENESID. Los que tengan diplomados, en este caso, el diploma que les entreguen. Es decir, para cada actividad debemos presentar que copia de cédula, papeleta de votación, servicio básico y algo que valide nuestra actividad. ¿Ya? Hemos visto ya todo lo relacionado con las personas naturales. Como vimos, el RUC corresponde a nuestra actividad económica, es decir, va a ser nuestra identidad dentro de qué? Dentro del registro único, dentro del SRI. Ya, el RUC va a ser nuestra carta de presentación, nuestra identidad, en el cual va a constar por qué, por nuestros datos generales, la actividad y nuestras obligaciones. Nosotros como personas naturales, ¿qué necesitamos para obtener el RUC? Necesitamos nuestra copia de cédula, nuestro papel de votación, un servicio básico y un certificado, copia de diploma, copia de un título que valide que nuestra actividad, ¿verdad? O qué es lo que vayamos a crear. ¿Y cómo nos van a designar? Si somos personas naturales, nuestro número de cédula seguido de 001, ¿verdad? Y si somos empresas, nuestro no nos asignan ninguno, ¿verdad? El SRI mismo genera su propia codificación y nos designa. ¿Listo? Esta ha sido la clase por hoy. Espero que tengan un lindo inicio de semana y que les vaya muy bien, chicos.